Hermanos, estudiando en el capítulo 11 de Hebreos, estamos estudiando en el Salón de la Fama de los Hombres y Mujeres de Fe. Amén. Este es un estudio expositorio, la voz de Berea. De aquí no andamos brincándonos de aquí para allá. No leo un versículo y me la paso gritando una hora aquí. Simplemente agarramos cada libro de la Biblia y lo leemos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el último capítulo del libro. Amén. Ya mero acabamos todo el Nuevo Testamento, hermanos. Increíble, pero ya mero acabamos todo el Nuevo Testamento. Y yo creo que cuando lo acabemos vamos a repetirlo un poco otra vez, yo creo, porque me interesa mucho a mí, hermanos, anunciar lo que es el nuevo pacto y lo que es predicar el evangelio puro, hermanos, la palabra de Dios tal y como es. Estuvimos hablando, hermanos, de lo que era la fe, amén, de los patriarcas, de Abel, de Noé, de Abraham, amén. Y seguimos estudiando de Abraham todavía. Y ahorita después de Abraham vamos a entrar a Moisés, hermanos, y a otras partes de la escritura. Hay algo, hermano, que es bien importante que usted entienda tocante a la fe. Es bien importante que usted comprenda y tenga un concepto bíblico de lo que es fe. Porque todo mundo habla de fe. El musulmán habla de fe, fe en su Dios del sol, Alá. El budista habla de fe en Buda. El católico habla de fe en el catecismo, fe en el Papa, fe en las imágenes que ellos llaman María, de todas las apariencias que ellos inventaron, pero es fe en el objeto inapropiado. Así es. Y estamos hablando del capítulo 11 de Hebreos que habla de la fe bíblica, hermano. No la fe fingida, ni la fe de los de la palabra de Dios. No la fe que enseña Hagen, Copeland, Joel Osteen, Joyce Myers y toda esta gente moderna, donde el objeto de la fe son ellos, su habilidad de visualizar, su habilidad de ellos llamar las cosas que no son como si fuesen, hermano. Y esos son versos que ellos, de la Biblia que ellos mencionan sacados de contexto. Cuando Pablo está hablando de llamar las cosas que no son como si fuesen, no está hablando de Abraham. Está hablando de que Abraham puso su fe en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está la diferencia. No dice que Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen. No dice eso la Biblia. Creo que es en Romanos 4, hermano, por ahí donde habla de eso. Dice Pablo que Abraham puso su fe en aquel, en Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando Hagen y Copeland introducen esta herejía a la iglesia, que ellos la copiaron de E.W. Kenyon, que él agarró de Emerson, de Quimby Phineas, Franz Anton Mesmer, era de controlar la mente, de visualizarse cosas, de repetir cosas, que usted alinear sus palabras con los cosmos, porque todo lo que usted habla y repite se alinea con los planetas, se alinea en el mundo espiritual y usted recibe el milagro, hermano. Nada de eso es bíblico. Entonces, estamos estudiando en el capítulo 11 de Hebreos, que se llama el capítulo de la fe, el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde habla de hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Pero cuando yo enseño de la fe, hermanos, me gusta especificar y me gusta aclarar la diferencia entre la fe bíblica y la fe fingida. Porque no puede existir tal cosa que fe en la fe. Y le voy a decir algo que usted va a pensar que estoy fuera de mi mente, pero lo voy a probar bíblicamente que no estoy. Y se lo voy a decir de esta manera. La fe no puede coexistir sola. La fe sola no es nada. ¿Por qué dice eso el pastor Pando? Claro que sí, escúcheme bien. La fe no puede coexistir sola y la fe por sí sola no es nada. Amén. Ay, hermano, explique por favor porque me está confundiendo. Claro que sí, hermano. Porque la fe
tiene que tener un objetivo correcto. La fe tiene que tener un objetivo correcto, objeto correcto. Y si el objetivo o el objeto de mi fe, hermanos, no es Jesucristo, no es Dios, no es su palabra, es una fe cuyo objeto es equivocado. Es como aquellos que le adoran a Guadalupe, aquellos que oran a Alá, a los que le oran a Confuso, los que le oran a Mahoma, los que oran a cualquier otro objeto que no es Jesucristo, que no es Dios, es una fe muerta, una fe fingida, una fe que no es bíblica. Por eso le digo, la fe por sí sola no sirve para nada. La fe, para que tenga validez o valor, tiene que tener un objeto correcto. La palabra fe en la Biblia, en la forma de pistis, se menciona 294 veces. La palabra fe en la forma de pistis en griego, que significa firme persuasión, se encuentra 294 veces en la Biblia. Las 294 veces que se menciona la palabra fe en la forma de pistis es relativa con Dios. El objeto es Dios. En otras palabras, la única fe que tiene valor, la única fe verdadera, es aquella fe cuyo objeto es Dios, es Jesucristo, es la palabra de Dios. Por eso entendemos por qué dice la Biblia, donde hemos leído ya, que Abraham puso su fe en ¿quién? En aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿En quién puso la fe Noé? En aquel que lo llamó y le dijo, voy a mandar un diluvio. Dios. ¿En quién puso la fe Abel cuando ofreció el cordero? En Dios. En lo que sus padres le habían enseñado a él, que tenían cada año que ofrecer un sacrificio de sangre. Y la fe, el sacrificio de Caín fue rechazado, porque Caín sabía lo mismo que sabía Abel, tenían los mismos padres. Y Dios le enseñó a Adán y a Eva que tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados periódicamente. ¿Qué tan seguido? La Biblia no especifica. Después de la ley nos dimos cuenta que era el año, cada año era el año, la Pascua. Pero cada día eran de acuerdo a los pecados del pueblo y el nivel del pecado. Pero de que se tenía que ofrecer sacrificio de sangre por pecados, se tenía que ofrecer. Entonces, Pablo habla aquí a los hebreos de la fe bíblica, hermanos. De la fe que Dios reconoce. Dios no va a reconocer una fe que no sea la fe bíblica, hermanos. Imposible. ¿Cuál es la fe bíblica? La fe cuyo objeto es Jesucristo. Mira, hermano, yo tengo libros de Kenneth Hagin, de Kenneth Copeland, porque yo, créamelo o no, cuando yo estaba joven, yo asistía a ese movimiento acá para el norte con Don K. Wood, hermano. Yo iba con Don K. Wood cuando él tenía la iglesia pequeñita aquí todavía. Bien pequeñita la iglesia. Ahora es una iglesia que tiene, hermano. Pero yo no pude continuar en esa iglesia porque ellos traían esta fe fingida que solamente habla de prosperidad, de beneficios, de bienes, de crear su propia realidad, de usted compensar las cosas y repetir las cosas hasta que se cumplan. Y yo me fui dando cuenta, hermano, que ese no es un evangelio bíblico, esa no es una fe bíblica esa, hermano. Tiene mucho éxito porque a la gente le gusta que le den por su lado, a la gente que le gusta que le den profecías bonitas, que eres un gran campeón, que vas a prosperar, vas a triunfar. Ah, pastor, entonces que usted es de los que cree que nomás estar condenando. No, tampoco he dicho eso. Yo soy de los pastores que creen en la fe bíblica. Aquella fe que lleva al hombre y a la mujer al verdadero arrepentimiento, a reconocer a Dios como el único y verdadero Dios y objeto de nuestra fe. Porque cualquier otra fe es una fe fingida, una fe que Dios jamás reconocerá. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, el objeto correcto, 100% de las veces. No en mi habilidad de confesar cosas,
no en mi habilidad de repetir cosas, no en mi habilidad de visualizar cosas, nada de eso. Simplemente creer la palabra de Dios por fe. ¿Por qué? Porque estamos leyendo de hombres de fe. Estamos leyendo de hombres y mujeres de fe. Y nos quedamos con Abraham en la segunda parte. Dice aquí la segunda parte, Hebreos 11:13. Está hablando de Abraham, del padre Abraham, de la fe. Y nos quedamos en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. ¿Qué confesaban, hermanos? Confesaban dinero, confesaban sanidad, confesaban prosperidad. Eran ricos. Abraham era rico, hermano. Abraham, siendo el hombre más rico del mundo, nunca quiso hacer una casa aquí. Vivía en tiendas. ¿Por qué hacía esto, hombre? Este hombre teniendo dinero para hacerle cualquier mansión que él quería. ¿Por qué será que Abraham nunca quiso hacer una casa? No le estoy diciendo que es un pecado tener casa, tampoco malentienda, ¿ok? Pero estamos hablando de la característica de la fe bíblica. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Dice el 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que si se acordaron de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Empero deseaban la mejor, es saber, la celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Y aquí paramos la última vez. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofreció al unigénito que él había recibido de las promesas, habiéndole sido dicho, qué rara expresión esa, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. El griego, en efecto, dice en el sentido figurado, él realmente recibió a Isaac devuelto de la muerte, figurativamente hablando, no literalmente, ¿ok? Por fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a las cosas que habían de ser. Por la fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre la punta de su bordón. Y ahí empieza a hablar de todos estos hombres de la fe, pero vamos a seguir leyendo aquí. Por la fe José muriéndose se acordó de la patria de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés nació, fue escondido en sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso de niño y no temieron el mandamiento del rey. Entonces vamos a pasar aquí porque estamos a entrar a hablar un poco más de lo de Moisés, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de la fe de Abraham. Vamos a hacer, hermano, un paralelo, un análisis de la fe de Abraham. Habiendo nacido de padres idólatras que hacían ídolos, imágenes para adorar, Abraham escucha a Dios. Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu parentela y vete a una tierra que te voy a mostrar. Y él hizo caso, hermano, obedeció a Dios saliendo sin saber a dónde ir. Pero tienes que dejar a tu parentela, a tu familia, tus tradiciones, la vida de tu familia de idólatras. Tienes que dejar todo esto y vete a una tierra que yo te voy a mostrar, donde yo te voy a multiplicar a ti y te voy a dar una descendencia innumerable. Y se hacía referencia a los judíos, también a los gentiles, porque Abraham es
la figura, hermanos, de la promesa de Dios, que lo iba a ser padre de muchas naciones. Es lo que Dios le dijo a él. O sea, ya estaba profetizado que Dios iba a ser de los judíos y de los gentiles un solo pueblo en una persona que se llama Jesucristo. Y Dios le habló a Abraham y Abraham obedeció. Y todos sabemos que Abraham, siendo llamado por Dios, le hizo caso. Y estando Abraham estéril y su esposa estéril y Abraham ya de edad, Dios le hace una promesa a Abraham. Registra la Biblia que los dos se rieron, los dos se rieron cuando vino la promesa anunciada a ellos, que iban a tener un hijo, a Isaac. Humanamente hablando, ¿cómo es posible que ya dos ancianos de esa edad van a tener un hijo? Y todos sabemos que Sara se rió, pero burlándose. Y Abraham se rió, pero gozándose en Dios. Amén. Vemos los dos tipos de risa. Por eso cuando nació Isaac, le nombraron Isaac, es risa su nombre. Amén. Significa risa. ¿Cuál risa? ¿La de burla o la de gozo? No sé, pero el caso es que significa risa, ¿ok? Entonces Dios cumple esta promesa, pero antes de eso, hermano, vino Sara y Abraham se desesperaron porque no supieron esperar en la promesa de Dios. Por eso, hermano, el objetivo nuestro debe ser Dios. Al Hijo de Dios, nuestra fe debe estar puesta en Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, lo que planeamos, tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Tiene que confirmarlo Dios. Ya no somos hijos como antes que no le servíamos. Íbamos y veníamos a como nos daba la gana. Ahora somos hijos e hijas de Dios responsables, que damos cuenta a Dios por todo lo que hacemos. Pedimos su voluntad. Y Sara, no buscando la voluntad de Dios, se desesperó y quiso humanamente actuar. Y acuérdense lo que dijo, le dijo a Abraham, Abraham, yo ya estoy muy avanzada en edad, ya no puedo darte hijos. ¿Cómo no te echas con mi criada y tienes un hijo con ella para que se cumpla la promesa? Y qué obediente Abraham. Oh, pues bueno, Sara, tiene razón. Y se acostó con la esclava, Agar, y dio a luz un hijo que se llama Ismael. Entonces viene Dios y lo reprende. Los reprende por haber actuado fuera de la voluntad de Dios. Lo que no es de fe, hermanos, es pecado. Todo lo que hacemos tenemos que contar con Dios y hasta que esté de acuerdo con su palabra de Dios. Así es de que, hermana, hermanita, jovencito, jovencita, no le ande preguntando a su pastor o a sus papás es que si es lícito casarse con una mujer mundana. No lo es, la palabra de Dios lo prohíbe. No anden ni preguntándoles a sus papás, ¿para qué les preguntan? ¿Cree usted que va a convertir a la otra persona? Pura nada, primero la convierte él usted y lo saca del camino de Dios, como lo hemos visto una y otra vez. Y Agar le dio permiso, tuvo hijo con la criada, nació Ismael. Dios tuvo que venir a corregir el problema y a reprenderlos por haber dudado. Y le dijo Dios a Abraham, voy a bendecir a tu hijo Ismael, pero vas a tener que echarlo fuera, echa fuera al hijo de la esclava y al esclavo, porque ellos no heredarán la promesa. Total, hermano, que lo que Dios dice, así es. Y hoy día, en este año 2021, tenemos a los descendientes de Ismael, los árabes, quienes son los fundadores de la religión diabólica del Islam, quienes tienen amenazado a Israel a desaparecerlos del mapa, desaparecerlos del mapa. 1.4 billones de musulmanes que quieren desaparecer a Israel del mapa. No andemos ayudándole a Dios, hermano. Lo que Dios no aprueba, Dios no aprueba. Entonces viene el hijo de la promesa. Entonces viene una de las pruebas más grandes de Abraham. La primera es, deja tu parentela. Pero no supo esperar en el hijo de la promesa. Por eso estamos hablando de la fe, hermano. ¿Qué es la fe? La fe es obedecer a Dios. La fe y la obediencia van de par en par. No me diga usted que tiene fe si no tiene obediencia. Ni tampoco me diga que usted es una persona obediente si no está caminando por fe. Porque la fe y la obediencia van de par en par. Una va agarrado de la mano de la otra. No pueden coexistir la fe y la desobediencia al mismo tiempo. Tiene que tener el objetivo correcto, hermano. Fe en Dios, fe en obediencia. Es por medio de la obediencia, hermano, de nuestras obras, de nuestra actitud que probamos que somos gente de fe.
No lo que hablamos, usted puede hablar todo lo que quiera decir que tiene fe, puede declarar fe, decretar fe, profesar fe, repetir fe. Usted puede decir todo lo que quiera de la fe. La fe se conoce por nuestra acción. Y le dijo Dios a Abraham, sacrifícame a tu hijo. A tu único hijo le enfatizó. En un monte de Moriah. Y conocemos la historia que llevó al muchacho de la leña, montados en el burro, y le dijo a los que llevaban con él, aquí espérense, vamos más adelante, yo me dijo a sacrificar. Y Isaac le pregunta, padre, pero ¿dónde está el carnero? Pues llevas la leña, llevas el cuchillo, llevas todo, pero ¿dónde está el carnero? Pues poco sabía Isaac que Dios le había pedido a su papá que lo sacrificara. Y van al monte de Moriah, hermanos. Y llega el momento donde Dios prueba la fe de Abraham. Hermanos, nuestra fe va a ser probada, ¿ok? Nuestra fe en Dios va a ser probada. Por eso prepárese en la palabra, en oración. Sirva a Dios de todo corazón para que cuando llegue el día, la prueba de nuestra fe, podamos ganar la buena batalla y salir triunfadores de acuerdo a la fe. No a la opinión de los hombres ni al que dirán, sino a la prueba que Dios nos va a traer a nuestra vida cuando venga la prueba. A cada quien, diferente prueba en diferente nivel. Y sabemos la historia que cuando iba a enterrar el cuchillo, agarró el cuchillo para enterrarlo, para matar a Isaac y ofrecerle un holocausto a Dios. Sale lo que se conoce como una cristofonía, el ángel de Jehová. No que Cristo es un ángel, pero Cristo aparecía en una cristofonía varias veces en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Esto es una cristofonía, una preaparencia de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué le digo? Porque note que lo que le dijo. Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. ¿Quién decía? De cierto te digo. ¿Quién decía? Pedro, Pedro. ¿Quién decía, hermanos? Siempre doble palabra. Jesucristo, en su forma de hablar, en su costumbre de hablar. De cierto os digo. Le dice, Abraham, Abraham, he conocido que eres temeroso de Dios, no le hagas nada al muchacho. Y apareció el carnero allí, atorado en unos espinos allí. Entonces, ¿cómo sabemos que Abraham era un hombre de fe? Porque fue un hombre obediente. Porque hacía caso a la voz de Dios. Porque guardaba la palabra de Dios. La cumplía. Entonces, para ser hijos, hijas, hombres y mujeres de fe, debemos guardar la palabra de Dios. Porque cuando el objeto correcto de nuestra fe es Dios, no nos interesa hacer otra cosa más que agradar a Dios en nuestra vida, hermano. Hay tanta gente hoy en día que dice que es hijo de Dios, pero no anda en obediencia. Hay tanta gente estos días, tantos que se llaman cristianos, pero viven igual que el mundo. Viven en adulterio, son hombres sexuales, lesbianas. Practican lo mismo que el mundo, pero quieren llamarse hijos de Dios, creyentes en Dios. Y no lo son. Porque aquel que es creyente de Dios, hijo de Dios, anda en obediencia a Dios, hermano. No por el qué dirán, por lo que Dios dice. Y nos damos cuenta que los hombres de fe tenían algo en común. Ya sea Noé, ya sea de los que hemos leído, hermanos. Leímos de Abraham, leímos de Enoc, de Noé, de Abel, de ellos. Algo tenían en común ellos. Lo primero es que el objeto de su fe era Dios. Fueron obedientes a Dios. Como dice al principio del capítulo cuando empezamos a leer, acuérdese, en el 11:2, porque por ella, por la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. ¿Se fija? Porque por ella, la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. Me gusta en la King James original porque dice buen testimonio. Ellos por la fe. Estos días se nos quiere predicar una fe, hermanos, de nomás que usted repite las cosas, que usted nomás piensa positivo, que usted nomás decreta y declara, y eso ya es fe. Déjese de cuentitos, hermano, hermana, ¿ok? Déjese de estos cuentos modernos de lo que es fe.
Fe es simplemente creerle a Dios. Pistis, estar firmemente persuadidos. Es lo que es la fe. ¿Ok? Esto es lo que quiere decir. Cuando Pablo habla aquí a los hebreos en el capítulo 11, versículo 1, hermano, no está dando una definición de la fe, porque él dice, es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. O sea, es fe la substancia, lo que sostiene lo que esperamos. Es lo que nos mantiene en esperanza, aquellas cosas que no vemos. Tiene que ser por fe. Y es la demostración de las cosas que no se ven. Y esto no se hace porque usted dice, no tengo cáncer. Si va usted al doctor y le dice, tienes cáncer, hermano. Fe no es saliendo de ahí y decir, usted lo rechazo, decreto, no lo acepto. No tengo cáncer, 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 porque así le enseña la fe moderna. Fe no es visualizarse usted que ya no tiene cáncer. Fe no es usted repetir algo hasta que se cumpla. Eso no es fe. Ese tipo de fe no lo vemos en la Biblia. Por eso Cristo, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, jamás le dijeron a alguien, vete diciendo no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Por ejemplo, cuando estaba Trófimo enfermo, dice Pablo que él no pudo sanar a Trófimo y se lo tuvo que dejar enfermo en Mileto. ¿Por qué no le dijo Pablo a Trófimo? Trófimo, pues nomás no tengo lo que tengo, no tengo lo que tengo, porque no dice la Biblia que estaba enfermo. Pero a Timoteo sí le dice Pablo, Timoteo, por tus frecuentes enfermedades en tu estómago, no tomes nomás agua, toma también vino, por esas enfermedades que frecuentemente te pegan. Nunca le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, ¿no te he dicho que no estés confesando cosas negativas? ¿No te he dicho, Timoteo, que no estés hablando cosas negativas? Solamente Timoteo empieza a decir, no tengo problemas en mi estómago. No tengo frecuentes enfermedades en mi estómago. No tengo frecuentes enfermedades en mi estómago. Porque esa no es fe bíblica, hermano. Esa no es ni fe. Esa es filosofía, ciencia de la mente, que agarró Kenneth Copeland y Kenneth Hagin, quien fundaron la doctrina de la palabra de fe, donde están cientos de predicadores hoy en día, que la agarraron de Franz Anton Mesmer y de Quimby Phineas y W. Kenyon, que empezaron a aplicar ellos las metodologías de la mente sobre la materia, de la energía de los cosmos, de los paganos, y la introducieron a la iglesia como una doctrina bíblica. Por eso es que no encontramos tal práctica en la Biblia. Fe, hermanos, es tener la persuasión delante de Dios de las cosas que no se miran, que no se ven. Leímos ahorita también aquí, dice, conforme a la fe murieron todos estos. Qué negativo Pablo, hermano, qué tremendo. ¿Por qué sería tan negativo Pablo? Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, saludándolas y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Se fija, hermano, cuando vemos las características de la fe, cuando vemos las raíces de la fe, el fundamento de la fe bíblica, nada que ver con la fe que hoy en día se enseña. Porque hoy estamos jugando un jueguito de la fe. Y hemos hecho de la fe un jueguito de mentes nomás. Pero no es fe bíblica. Entonces, hermanos, tenemos que permanecer firmes en la fe. Firmes en la fe bíblica, como vemos aquí que tenía los personajes que hemos estudiado. Yo sé que algunos se salieron ahorita de Facebook Live porque están impuestos a escuchar un mensaje de fe ahí falso, hermano. Un mensaje de fe ahí suavecito. ¿Por qué se aferran ustedes a una fe que no es bíblica? Para empezar, usted ya se desvió de la fe. Usted ya se apartó de la fe. Sí, hermano, ahí los miro, se salen luego porque ellos quieren estar escuchando de la fe como les han enseñado. Oh, yo decreto, yo declaro, yo confieso, yo lo creo y que para acá y para allá. Tenga fe bíblica y confía en Dios. Que si es la voluntad de Dios se va a sanar, si no, no se va a sanar. Que si es la voluntad de Dios va a venir el milagro y si no es la voluntad de Dios usted no va a mirar el milagro por más que se aferre y se encapriche usted. La esposa de Dan K. Wood murió sin tener un baby y ella siempre decía que iba a tener uno.
Le profetizaron que iba a tener una, Paulette se llama, creo que se llama Paulette. La esposa de Don Cable murió, nunca vino el baby que ella deseó tener. Yo miré cuando le profetizaron y ella decidía y sigo decretando y sigo confesando. Y se murió y nunca tuvo un bebé. Es que no podemos aferrarnos, hermano, porque somos gente de fe, a caprichos nuestros, a que Dios me tiene que dar un hijo. Hay casos que Dios va a dar hijos, hermanos, que Dios va a abrir un vientre estéril, como lo vimos aquí en Sara. Yo he escuchado testimonios de personas que no podían tener hijos y Dios ha hecho el milagro y han tenido hijos. Pero también he visto el otro lado de la moneda de personas que no van a tener babies y no tienen babies. Y van y buscan un profeta, van y buscan a alguien que les diga lo que ellos quieren escuchar, van para Miami, van para Phoenix, van para California, porque quieren ir a un profeta o a una profetisa que les diga lo que ellos quieren escuchar, y se la pasan toda la vida confesando y repitiendo y confesando y repitiendo. Y yo le pregunto a usted, ¿ya buscó la voluntad de Dios usted? ¿Usted ya le pidió al Señor que hiciera su voluntad que usted tuviera un hijo o una hija? ¿O que ese milagro se realizara o no? Porque en la Biblia vemos gente enferma. Pablo estuvo enfermo, Timoteo estuvo enfermo, Epafrodito estuvo enfermo, Dorcas estuvo enfermo, Pablo estaba enfermo. Pablo hacía milagros. Mira, hermanos, muchos de ellos, dice aquí, no recibieron la promesa, no recibieron la sanidad, no recibieron el milagro, no vieron la mirada del Mesías, no vieron las cosas que ellos creyeron, pero murieron en fe, creyendo. ¿Y por qué aquellos? Aquí va para contradecirle a aquellos que piensan que la fe nomás es un juego mental positivo. Se lo voy a poner bíblicamente. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que brilla a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándola de lejos y creyéndola y saludándola y confesando que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. Porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria celeste. Dice, no recibieron la promesa, nunca vieron la promesa, sino la saludaron de lejos. Pero dice claramente aquí, hermanos, dice claramente aquí, conforme a la fe murieron todos estos. Ok, estamos hablando del capítulo 11 de Hebreos, el salón de la fama de los hombres y mujeres de fe. Y hay hombres y mujeres de fe que vieron el milagro, y hay hombres y mujeres de fe que no vieron el milagro, hermano. No vieron la promesa. La saludaban de lejos, creyéndola. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que a veces Dios va a hacer milagros y a veces Dios no va a hacer milagro. A veces Dios va a cumplir nuestros deseos y a veces Dios no va a cumplir. ¿Qué hacemos entonces? Lo que la Biblia dice, hermano. En la iglesia, aquí en Templo Berea, oramos por los enfermos, los ungimos con aceite, hermano. Y oramos por ellos, porque así nos instruye la palabra de Dios. Pero a Dios le corresponde a quién va a sanar y a quién no va a sanar. Porque somos gente de ¿qué? De fe. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo define Pablo la característica de la fe? Yo sé que ustedes quieren escuchar que le diga que viene la promesa, que viene lo que pide, que su petición va a ser contestada, que vienen cosas grandes, que usted será un campeón, que tendrá unas casas grandes, que tendrá un gran negocio. Eso lo determina usted, hermanos, depende cuánto le eche ganas al trabajo y a la escuela, ¿ok? Hay gente que nunca se educó, tiene buenos negocios, hay gente que está bien prosperada porque supieron trabajar y trabajar el negocio. Eso es punto de aparte de la fe, hermano. Ok, si usted tiene un buen negocio o una buena compañía, bendiga la obra de Dios también, ok, con el fruto de lo que Dios le ha dado, bendiga a la obra de Dios, bendiga a los ministerios de Dios, ok, no tampoco sea tan egoísta y nomás se la pase gastándola en yéndose allá para Georgia a comprar barcos o país allá para África, traerse la cabeza de un elefante, nada de esas tonterías. Honre a Dios con lo que Dios lo ha honrado a usted. Si Dios lo ha bendecido, bendiga la obra de Dios, ok, honre la obra de Dios. Porque es mejor hacer tesoros en el cielo que aquí en la tierra. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? ¿Ventamos billetes para arriba? No. Lo invertimos en la obra de aquellos que están predicando el evangelio. No en aquellos apóstoles y profetas que le dicen dame 1000 para que Dios te dé 100,000.
Déjese, esos son rateros. Siempre en los misioneros que llevan el evangelio, aquella gente allá, allá donde no va nadie. Siempre en los ministerios que predican la sana doctrina. Siempre en los ministerios que predican, hermano, la verdad de Dios. No andes sembrando en aquellos mentirosos que le prometen tantas cosas, que al final su vientre es su Dios. Nada más quieren hacerse ricos. La fe bíblica no es así. Mira la característica que habla Pablo de la fe. Y al inicio nos lo dice. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esto quiere decir, hermano, que el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, no nos llevamos por la emoción, no nos llevamos por lo que dicen. Amén, amén, muy cierto. Bendiciones, Pastor José Pano, dice hermano Manuela García. Acá un saludo al hermano Tony Valadez. Yo no sabía que estaba ahí conectado, hermano, si no le hubiera mandado saludos temprano, apenas comentó, pues apenas me di cuenta que estaba conectado, pero dice el hermano Tony Valadez, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y por la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ser justos es vivir bajo los mandamientos de Dios, es seguir los principios basados en las convicciones de las cuales son consideradas como un aspecto importante o esencial en la vida cristiana. Bueno, vamos a tener que poner el teólogo Tony Valadez ya, hermano. El hermano ya tiene su escuela, el hermano está yendo a la escuela bíblica ya, hermano, ya tiene sus degrees ahí, sus diplomas, pero él no dice nada, él no anda ahí presumiendo, hermano, pero es cierto, perfectamente dicho, se lo voy a repetir, porque está bien dicho y bien enseñado esto. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y por la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ser justos, vivir bajo los mandamientos, es vivir bajo los mandamientos de Dios. Fe es seguir los principios basados en las convicciones, las cuales son consideradas como un aspecto importante o esencial en la vida cristiana. Exactamente, hermanos. El objeto de nuestra fe es Dios. El objeto de nuestra fe no es metodologías, cuánto yo visualizo, cuánto yo repito cosas. Nada de eso, hermano. La fe bíblica simplemente es creerle a la palabra de Dios y andar en obediencia. No me diga que usted es una persona de fe si anda en desobediencia, ¿ok? Se está engañando usted solo, hermano, y lo va a agarrar el enemigo y lo va a porrear. Le va a dar una paliza. Usted viva por fe. Vamos a vivir por fe. A veces vienen milagros, a veces no vienen, a veces Dios nos sana y a veces Dios no nos sana. A veces los cielos están abiertos y a veces los cielos se cierran. Sea el Señor bendito y glorificado por los siglos de los siglos. A Él le damos toda la honra y toda la gloria porque somos personas que vemos la promesa de lejos, la saludamos de lejos, como dice aquí Pablo. Amén. Y la vemos de lejos. Pero la culminación de nuestra promesa, de nuestra fe, es la vida eterna, hermanos. Si no logramos la vida eterna con Cristo, de nada sirvió la fe que tuvimos, cuánto decimos que teníamos fe, o cuánto nos enaltecíamos que éramos gente de fe. Yo he visto cuando estos mentirosos apóstoles y profetas llegan en carros emprestados, carros del año emprestados, como que la fe fuera nada más tener cosas materiales. Como que la fe fuera nomás tener muchas casas. Yo miré a uno de esos falsos que un día venía con un Hummer rentado y nunca dejaban a nadie estacionarse frente de ahí de la iglesia en mero frente. Pero ese día lo dejaron para que presumiera su Hummer el profeta de Dios. Qué payasadas, hermano. Qué risonadas de la gente. ¿Cómo hacen juego de la palabra de Dios? ¿Cómo hacen algo de la fe que no es? Ahí nos lo explicó el hermano Valadez de una manera muy, muy bien dicha, hermanos. Amén. La fe, la obediencia, la voluntad de Dios, hacer lo que Él nos dice que hagamos, guardar los mandamientos. Todo esto es, hermanos, el círculo de la fe, el fundamento de la fe. Como hijos, hijas de fe, andamos en obediencia a Dios. Como hijos, hijas de fe, honramos a Dios. Nos casamos como matrimonio. Como hijo, hija de fe, no andamos en el homosexualismo ni en el lesbianismo porque eso ofende a Dios. Como hijos, hijas de Dios, no vivimos juntos sin casarse porque honramos a Dios con nuestra forma de vivir. No adulteramos, no fornicamos,
No tenemos una pareja fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y vivimos por fe, de acuerdo a lo que a Dios agrada. Eso es, mi hermano, mi hermana, una vida de fe. Una vida de fe no es que usted tiene ahí 100,000 en el banco, 1 millón en el banco y anda presumiendo. Eso es porque usted le echó ganas, trabajó duro, le echó ganas y Dios le bendiga, ¿ok? Nada mal con eso. Pero no hagamos de la fe algo que no es. El justo por la fe vivirá, nos dice aquí el hermano Tony Valadez. El teólogo ya, hermano, vamos a tener que poner el teólogo ya, amén. El teólogo Antonio Valadez de Laredo. Amén. Ay, hermano, todavía ando soltando un poquito de flema, hermanos. Ay, discúlpenme, hermanos. Hermanos, voy a tratar, hermanos, de hacer un programa grabado para el otro domingo. Si no puedo, disculpen, hermanos, que ando malo, pero voy a tratar para que no se queden sin el alimento de la palabra de Dios. Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios expositoriamente, hermanos. Qué hermoso es sentarse a tener un estudio expositorio de la palabra de Dios como lo es este estudio. Amén. Un estudio sencillo, práctico, pero es lo que hacía la iglesia primitiva, hermano. La iglesia primitiva no se juntaban a hablar filosofía, se juntaban a tener shows de banderas, a hacer dramas. Usted no leía eso en la iglesia primitiva, hermano. Se juntaban a orar, a ayunar, a estudiar la palabra de Dios. Es lo máximo del crecimiento espiritual. Meditarle en la palabra de Dios de día y de noche, en todo tiempo. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga, hermanos. Se me ha llegado la hora de la voz de Berea. Es un estudio expositorio, totalmente expositorio de la palabra de Dios. Es la manera más eficaz, hermanos, de aprender la palabra de Dios, porque eso va haciendo que nuestra fe vaya madurando y madurando. De tal manera, hermano, que aprendemos a vivir por fe. Ya no nos guiamos por el sentimiento, por el emocionalismo. Vienen pruebas, vienen luchas, pero aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a doblar rodilla y a hablar con nuestro Padre Celestial. Amén. Porque Él es la fuente de nuestra vida, hermanos. Él es la fuente de nuestra energía, de nuestra vida, de todo lo que somos nosotros. El Señor Jesucristo. Amén. Si el objetivo correcto de nuestra fe o el objeto correcto de nuestra fe es Jesucristo, la tenemos hecha, hermanos. Es más que ganancia para nosotros. Porque la Escritura dice, cuando regrese el Hijo del Hombre, no dice hallará cuentas del banco altas, hallará hermanos con muchos negocios, habrá hermanos bien vestidos con carros del año, no dice. Dice la Escritura, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará qué cosa? ¿Fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Amén. Usted conteste esa pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en mí? ¿Estará mi fe colocada en Él? ¿En el objeto correcto o no? Amén. Hermanos, les deseo un feliz día navideño, hermanos, temporada navideña y un feliz año nuevo. A usted, a su familia, a todos los suyos, porque esta es la voluntad de Dios, hermanos. Que todos ustedes sean prosperados y que vivan bien. Se despide, hermanos, de ustedes, el pastor Jesse Pando, hermanos, y los saludo por última vez.